gusano barrenador en humanos, ¿verdad? Que hay varias moscas, como van a ver ustedes, que pueden producir la miasis, ¿va? La Dermatobia hominis, la Oestrus, la Fenicia, hay bastantes moscas, pero la que causa prácticamente la miasis en el humano es la Coclomia hominivora, ¿va? Que el nombre lo dice, ¿va? Devoradora de hombres, así se llama. Eso quiere decir el nombre de la Coclomia hominivora. Devoradora de hombres se llama. Ah, que te dé. Yo creí que querías que te dieran. Bueno, vamos a definir el concepto de miasis. Vamos a clasificar según su localización, el tipo biológico. Vamos a identificar a la cocliomía. Mire cómo se escribe, ¿verdad? Cocliomia. Cocliomia, omnívoras, que es el agente etiológico principal del gusano barrenador, ¿verdad? Vamos a reconocer las manifestaciones clínicas, los métodos de diagnóstico clínico y laboratorial, las principales estrategias terapéuticas. Vamos a interpretar la distribución y relevancia epidemiológica de la miasis en América Latina, específicamente en Centroamérica y El Salvador, y las acciones de prevención y control, métodos de higiene, cuidado de heridas y campañas de erradicación. Bueno, pero ¿qué son las miasis? Las miasis, como se le he puesto aquí, el concepto, son lesiones destructivas e invasivas causadas por larvas de moscas. Hay varios tipos de miasis, ¿verdad? En heridas, en cavidades, en el tejido subcutáneo, en el recto, en el intestino. Y aquí ven ustedes una mosca, ¿verdad? Una larva, que la mosca que produce la miasis, ¿verdad? Dentro de su ciclo biológico, la larva la deposita en heridas. Las moscas tienen esa capacidad de viajar kilómetros y a 20 kilómetros ya pueden detectar una herida. A 20 kilómetros, imagínense, detectar una herida. Entonces, la mosca, ¿verdad? Pone sus huevos, ¿verdad? En la herida, y del huevo va a salir la larva. Entonces, esta larva tiene esa característica, por la anatómica que tiene, ya la van a ver, de ir avanzando, ¿verdad? En todo el tejido, ¿verdad? Subcutáneo, y a medida que va avanzando va corroyendo todo el tejido, ¿verdad? Por eso es una lesión destructiva e invasiva. Cuando una persona tiene miasis, tienen que asegurarse de sacar todititas las larvas, porque si no se sacan las larvas y ustedes curan una herida, ¿verdad? Y la tapan, ese paciente está predispuesto a morirse, porque muchas de estas pueden llegar hasta el cerebro, ¿verdad? Entonces hay métodos para poder sacar las larvas primero de una herida, ¿verdad? Se pueden poner varios tratamientos para poder sacar la larva y asegurarse de que salga la larva. Hasta que sale la larva, entonces pueden curar ustedes una herida, ¿verdad? Porque si la dejan así, como les digo, la larva va a seguir avanzando. Hay varias especies de moscas que causan miasis. Tenemos la Stomoxys calcitran, que es la mosca de los establos. Inclusive la mosca doméstica causa también miasis, ¿verdad? La Dermatobia hominis, que se conocen como tórsalo, ¿verdad? Necesita de otro artrópodo que la van llevando. La Fenicia sericata, que se conocen con el nombre de moscardones, ¿verdad? Y la Cocliomia omnivoras, que es el gusano tornillo o barrenador, ¿verdad? Que es la propia mosca que causa la miasis, ¿verdad? Como les decía yo, todas las moscas causan miasis, ¿verdad? Pero la miasis exclusiva del humano es la de la Cocliomia omnivoras. Bueno, como les decía, las moscas pertenecen al orden Diptera, ¿verdad? Dentro de la clase insecta y el filum Arthropoda. Y la familia de las moscas es la familia Califoridae y la subfamilia Chrysominidae. Entonces, las moscas son parientes de los mosquitos, de los jejenes, ¿verdad? Yo les decía que las moscas son las más grandes. Hay varios tipos de miasis. Hay miasis que se llaman primarias o obligatorias, o sea, estas miasis que se llaman primarias obligatorias, como la de la Coclomia omnivora, son las que requieren de un huésped vivo para que ellas depositen el huevo y de ahí salga la larva.
Esa es una miasis obligatoria. O sea que dentro de su ciclo biológico, la larva tiene que depositar el huevo en una herida, ¿verdad? Para que de ahí salga la larva. Es parte de su ciclo. Le gusta eso, hacer eso, poner sus huevos en una herida. Y también tenemos la Dermatobia hominis y la Oestrus ovis. O sea que necesitan, como les he puesto aquí, el huésped vivo para su desarrollo larvario, ¿verdad? Pero la larva, una vez que, esta es otra cosa que les quería decir, que cuando una persona tiene larvas, si la saquen, digamos, si les toca a ustedes algún paciente que tenga miasis, no vayan a botar las larvas al suelo. Esas larvas tienen que tener ustedes un depósito donde las vayan colocando. Las pueden colocar en un depósito con alcohol, porque si ustedes tiran la larva al suelo, esa larva después se va a convertir en pupa y después en adulto, ¿verdad? Entonces ustedes les van a ayudar a que continúen su ciclo, ¿verdad? Entonces no, hay que quitarla de la herida, del lugar donde está, y recogerla, ¿verdad? No dejarlas allí aventadas, ¿verdad? Están otras miasis que se llaman secundarias o facultativas. Estas pueden crecer tanto en tejido vivo como necrótico. Estas se llaman las moscas saprófagas, que son las que les gustan a poner sus huevos en animales que están descompuestos, ¿verdad? Esas son las que hasta cadáveres, en cadáveres lo pueden depositar, ¿verdad? Entonces esas son las miasis secundarias o facultativas. Entre esas tenemos la mosca doméstica y la Cuclomía macellaria, que es pariente de la Cuclomía hominívora, ¿va? Y las miasis accidentales son transitorias y se pueden dar cuando se ingieren las larvas, porque si ustedes dejan un alimento por ahí mal puesto, llega la mosca, pone el huevo y de ahí sale la larva, y se pueden comer la larva creyendo que es otra cosa a ustedes, ¿verdad? Y le puede dar una miasis intestinal, ¿verdad? Entonces allí tenemos la Ceratitis capitata y la mosca doméstica, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado uno con los alimentos para no dejarlos ahí a la intemperie, ¿verdad? Para que ustedes se puedan venir. Estas niñas de segunda vienen de clase. Va que no entraron a la primera, o se salieron y entraron. Bien, ya la había visto ahí. Entonces les decía que hay miasis primarias obligatorias que necesitan del huevo vivo para depositar su huevo para que salga la larva, porque es parte de su ciclo. Y estas que viven en tejido necrótico, en cadáveres, animales en descomposición, todo eso. Hasta en los enfermos, los heridos, los bolitos les gusta eso. Y las miasis accidentales cuando se ingieren esas larvas, en forma accidental. Bueno, aquí están las características morfológicas tanto de la mosca adulta como de la larva. Estas moscas tienen un color azul verdoso, como ustedes lo están viendo ahí, con un ligero brillo metálico. Tienen otra característica, que en la base de las alas tienen una coloración amarilla. Esta es la base de las alas. Y los ojos son bastante anaranjados o de color como ocre. Tienen abundantes pelos largos en las patas y en el cuerpo. Y una característica que llama bastante la atención, si esta es la cabeza, este es el tórax y este es el abdomen, ¿va? Entonces en el tórax, no sé si alcanzan a ver, hay 3 líneas o rayas en el tórax. Esas líneas o rayas, la línea de en medio de esas rayas es bastante corta y las laterales son más largas, pero esas líneas que son laterales o la línea que está en la parte media no llegan hasta el extremo posterior, se quedan antes de que lleguen a la parte posterior del tórax. Entonces los ojos, les decía, son de color así como anaranjado o de color ocre. Y aquí tienen la larva. Ay, yo apagué esta cosa. Perdón. Disculpe. Vale. Entonces aquí tiene la larva. La larva tiene ese color como entre blanco y color cremoso, ¿verdad? Y tienen esa forma cilíndrica
Y las larvas tienen aproximadamente unos 10 segmentos. Y en cada uno de esos segmentos o anillos que ustedes miran hay espinas. Y en la parte anterior tienen estos ganchos bucales. Estos ganchos bucales son los que utilizan la larva para ir invadiendo y desgarrando todo el tejido a medida que va avanzando. Entonces esa es la característica entonces de las larvas. Y en el laboratorio, ay, se me olvidó ponérselos ayer, se los pusieron, Lee William. Ayer en el grupo A, le fui a poner la parte posterior de la larva para que vieran los espiráculos, o sea, las aberturas que tienen para que entre aire hacia al aparato respiratorio. Verá, entonces esos espiráculos son característicos de cada una de las larvas. La disposición que tienen esos espiráculos es diferente en todas las larvas. Entonces con el diagnóstico de ese tipo de espiráculo uno puede también bien si esa larva es de la coclomía o es de otro tipo de larva, ¿verdad? Pero los espiráculos son los que sirven más para el diagnóstico. Pero como les digo, están en la parte posterior de la larva. Bueno, este es el ciclo de vida de la mosca, ¿va? Y les decía yo que la mosca tiene esa característica de depositar sus huevos en una herida que tenga una vaca o lo que sea, un humano, lo que sea, ¿verdad? Y entonces del huevo va a salir entonces la larva, ¿va? Entonces de 12 a 24 horas se eclosionan esos huevos, sale la larva, ¿verdad? Y esa larva es la que tiene esta característica de invadir el tejido, ¿va? Ir avanzando y lo destruyendo, ¿va? Y del huevo, después de la larva, pues se desarrolla entonces la pupa, ¿verdad? Esas pupas caen al suelo, ¿verdad? O sea que por eso les decía yo que solamente la larva, el huevo se deposita en herida y de ahí sale la larva, y la larva es la que empieza a hacer todo ese daño, ¿verdad? Pero la pupa, esa larva, después de que se transforma en pupa, tiene que caer al suelo para continuar el ciclo de vida. Por eso les decía que cuando alguien tiene miasis o un animal, ¿verdad? Tiene miasis, una vaca, un buey, lo que sea, esas larvas no deben de caer al suelo. Porque si caen al suelo, pues tienen que continuar el ciclo de vida, ¿verdad? Porque así es parte del ciclo. Entonces después sale la pupa y después se transforma en adulto, ¿va? Imaginen que de 7 a 10 días después ya tienen el insecto adulto. Pasa una situación bien grave ahora con respecto a, no solo a este tipo de animales, ¿verdad? Pero el cambio climático, ese cambio de temperatura que ahorita estamos teniendo, que se aumenta la temperatura, está acortando el ciclo biológico de la larva. Y una vez que acorta el ciclo del biológico de la larva, pues tienen que, de la mosca, ¿verdad? Al acortar el ciclo biológico, pues tienen que salir más moscas, ¿verdad? Porque eso así es. Y van a ver ustedes que en unos años, o tal vez ya están apareciendo, que todos los insectos van a aumentar de tamaño. Por ejemplo, ya se van a empezar a ver zancudos más grandes, no solo pequeñitos. Entonces, que el cambio climático va a ocasionar un desastre en todo, ¿verdad? Entonces les decía, eso de acortar el ciclo de vida de la mosca, ¿verdad? Ese cambio climático hace que el ciclo de vida sea más corto y las moscas se propaguen más rápido, ¿verdad? O sea que el calentamiento global hasta eso afecta. Bueno, hay varios tipos de miasis. Vamos a hablar de, por ejemplo, hay una miasis que es cutánea, ¿verdad? Que se forma una llaga, ya sea en la herida, en la piel. Puede ser que la mosca también deposita sus huevos en la nariz, en la boca, en los ojos, etcétera. Por ejemplo, las personas que son los bolitos, ¿verdad? Que se quedan ahí tirados en el suelo, ¿verdad? Y llega una mosca, le puede depositar el huevo en la nariz, en la boca, ¿verdad? Entonces se forma esa protuberancia que ustedes miran aquí. Esa protuberancia es bastante dolorosa, ¿verdad? Y tiende a supurar un líquido, y a medida que la larva crece, la persona la puede sentir, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene una miasis cutánea, siente el movimiento de la larva, porque se siente, ¿verdad? Entonces se siente que se va moviendo ahí por toda la piel, ¿verdad? Entonces en algunos casos a esta persona le puede dar fiebre, ¿verdad?
o puede dar complicaciones sistémicas, depende del tipo de paciente donde ella llega, ¿verdad? Aquí ven ustedes la protuberancia, aquí está la larva que la han sacado, ¿verdad? Y esto es cuando ya han sacado las larvas del sitio, ¿verdad? Quiero ver si pueden ver un video, pero quiero ver. ¿Cómo hago para que se mire el video, ¿verdad? No me da. Sí. Vaya, miren, aquí es un tipo de miasis, pero yo no puedo decir que esas larvas que están allí sea una de miasis de la coclomía omnivora, ¿va? Entonces, para saber si es de la coclomía omnivora, yo tengo que sacar la larva, ¿verdad? Y después de sacar la larva, la tengo que examinar, ¿verdad? Y al examinarla le tengo que ver los espiráculos en la parte posterior, ¿verdad? Ver las características de la larva, porque eso que tenga ganchos bucales no solamente es de la coclomía, pueden tener otra larva que también tenga ganchos bucales, pero el tipo de espiráculo o la disposición más bien de esos espiráculos es diferente en todos los tipos de larva, ¿verdad? Entonces, este es un niño, ¿verdad?, que llegó al Hospital Rosal, al San Bartolo, más bien. O sea que eso es de aquí, esta diapositiva es de aquí. Hay miasis intestinal. Ya venía preparada. O sea, la miasis intestinal se da cuando la persona, pues, la larva, el huevo cae en los alimentos, ¿verdad? Y después se desarrolla la larva y después se ingiere, ¿verdad? Entonces, esas larvas tienen esa característica que pueden sobrevivir en el tracto gastrointestinal. Entonces puede dar dolor, vómito, náusea, ¿verdad? Y le puede dar diarrea a la persona, ¿verdad? En los casos de miasis cutánea, un diagnóstico de laboratorio es el recuento de eosinófilos, pero casi no se hace de rutina. Pero sí se puede hacer un recuento de eosinófilos porque puede dar como alergia, ¿verdad?, en las cutáneas. ¿Cuáles son las complicaciones que se dan en la miasis? Por ejemplo, en el oído hay picazón intensa, secreción, y si alcanzan el oído medio pueden migrar hasta el cerebro. O sea que la larva a través del oído medio se puede ir hasta el cerebro y eso es una muerte casi segura, ¿verdad? Porque imagínense andar viendo dónde anda la larva, ¿verdad? También puede dar complicaciones nasales, ¿verdad? Puede dar obstrucción nasal, irritación severa, edema facial, fiebre, y también puede migrar al cerebro. O sea que de una miasis nasal. En las oftálmicas puede dar irritación severa, edema, dolor, en casos graves, pérdida de la visión. Y hay otras complicaciones, ¿verdad?, que pueden dar como infecciones secundarias, ¿verdad?, porque abrir la puerta pues a infecciones bacterianas, ¿verdad? Puede dar celulitis, tétano, ¿verdad? Y por ejemplo en los bebés, si llega a tener una larva aquí en la fontanela, de ahí directamente de la fontanela se puede ir al cerebro, ¿verdad? Entonces hay que cuidar a los niños, para que no van a tener heriditas por ahí, que llegue una mosca a ponerle los huevos y después las larvas, ¿va? Entonces le puede dar meningitis, encefalitis, hemorragias cerebrales. O sea que ven ustedes que no solo es que la larva se ande moviendo por allí y que vaya corroyendo el tejido, ¿verdad?, sino que una vez llega al cerebro, eso ya es una muerte segura. Entonces, esa destrucción tisular puede dar daño al tejido circundante, causar úlceras, necrosis y en casos extremos amputación. Fíjense que les voy a contar un chiste. Resulta que ustedes miran que en el laboratorio se les puso un set de todos los estadios de la larva, la coclomía omnivora. Resulta que una vez vinieron aquí al departamento y yo le dije al señor que me dejara el set ese, ¿va? Y me lo dejó. Pues entonces me estaba contando él que hubo un caso de miasis en el Hospital Rosales, de un bolito que tenía en el pene, ¿verdad? Entonces el doctor le dijo que le tenía que cortar un pedacito para poderlo curar, ¿verdad? Porque ya la larva le había corroído todo. Cuando llegó ya no llevaba nada. Ya saben ustedes que él le había quitado todo el pene, casi se lo había comido. Y entonces
le destruyó casi todo el tejido, ¿verdad? Y él me dice, mira, me dice, si es que esta larva es que es terrible, me dice, pero ese caso lo tuvimos en el Rosales, me dijo. Imagino. Ay. Entonces, en casos graves de miasis no tratada, ¿verdad? Sobre todo en los individuos vulnerables, ¿verdad? Que son no deprimidos o bolitos o lo que sea, la miasis es fatal y puede producir la muerte. O sea, que ven ustedes que las larvas no solo están en un sitio, ¿verdad? Que a partir de ese sitio la larva se puede ir, llegar hasta el cerebro y puede causar la muerte, ¿verdad? Ojalá que no tengan ningún caso de esos ustedes, ¿va? ¿Cuáles son los factores que agravan las complicaciones, ¿va? El tipo de localización, ¿va? Si están en la cabeza, ¿verdad? Pues más ligeritos están del cerebro, ¿verdad? O el tracto digestivo también son peligrosas, ¿va? El tipo de larva. Hay más larvas que son más agresivas que otras, y una de esas es la coclomilla. Es una larva bastante agresiva. En la prevención y el tratamiento, aquí vamos a tocar las dos cosas, ¿va? Hay que limpiar esa herida con solución salina o agua tibia, eliminando cualquier suciedad, residuo visible, y con la limpieza profunda hay que hacerla con una gasa estéril mojada con clorexidina, ¿va? En la extracción de las larvas, les decía que esas larvas se tienen que sacar de ese lugar donde están, ¿verdad? Hay varios modos de sacar las larvas. Hay personas que sacan las larvas así manualmente, ¿verdad? Pero eso de manualmente no da lugar a que uno pueda sacar las larvas, a sacarlas todas. Entonces se pueden aplicar otras cosas para poderlas sacar. Por ejemplo, hay personas que le pueden poner vaselina líquida, cera de abejas, y una cosa que da bastante eficacia en la sacada de las larvas es un triturado de albahaca. Por ejemplo, se tritura la albahaca y se pone en la herida. Entonces que ya no le gusta el olor de la albahaca, ¿va? Y eso saca todas las larvas, ¿verdad? Entonces, porque para tratar una herida, como les decía, hay que asegurarse que las larvas salgan. No se puede curar una herida si quedan larvas todavía ahí, ¿va? Se puede aplicar la herbicida, ¿va? La herbicida como órganos fosforados, la ivermectina, que hoy esta es la molécula original, ¿verdad? La ivermectina, pero hoy han sacado un derivado de la ivermectina que es la ivermectina, ¿verdad? Que es un antiparasitario, ¿verdad? Ustedes saben que por todos lados lo hemos usado, ¿verdad? Se puede usar en pulveraciones para matar las larvas, ¿verdad? O para prevenir reinfestación. Y esta ivermectina también la pueden dar en forma oral. La pueden dar en forma oral o tópica para disminuir la inflamación, en el caso de miasis oral, ¿verdad? O cavitaria, y además de esta ivermectina también mata las larvas y también las expulsa, ¿verdad? Se puede usar eso para matarla, para disminuir la inflamación y para expulsar las larvas. Y esa herida, una vez que uno se ha asegurado que las larvas han salido, ¿verdad? Esa herida se tiene que cubrirla, ¿verdad? Pero antes tienen que limpiarla bien con esa solución salina, ¿verdad? Y protegerla para que no quede la herida abierta, porque si llega otra mosca está fregado, ¿verdad? Entonces esa herida uno la tiene que proteger, ¿verdad? Para que cicatrice y también para que no se vaya a contaminar cuando llegue otra mosquita a poner sus huevos, ¿verdad? Hay un método de prevención y control que es el control de vectores. Por ejemplo, se pueden irradiar machos para que queden estériles. Estos machos estériles se pueden meter en una cámara con rayos como el gamma, ¿verdad? Y al irradiarlo, los machos quedan estériles. Entonces, antes aquí en el país, por ejemplo, los machos en unas avionetas las andaban regando. Entonces, cuando se apareaban con las moscas, pues ya no tenían hijos, ¿verdad? Entonces, ese es un método de control, con machos estériles, ¿verdad? Que así se debía hacer con otros, ¿verdad? para que no haya mucha población, ¿verdad? Entonces, pero ese control con machos estériles es un control bastante eficaz, ¿verdad? Porque eso da lugar que cuando esos machos estériles se aparean con las moscas, pues no hay descendencia más, ¿verdad? Y para prevenir las infecciones secundarias, como les decía yo, que
Este tipo de miasis, ¿verdad?, pueden dar infecciones secundarias de tétano, otro tipo de infecciones, ¿verdad? Pues se pueden utilizar antibióticos tópicos o sistémicos para prevenir las infecciones bacterianas secundarias, ¿verdad? Y con respecto a las mascotas, ¿va?, como ustedes saben que las miasis no solo dan en el ganado, ¿verdad?, sí, también a las mascotas, ¿va? Si tienen mascotas en su casa hay que revisar que no tengan heridas, ¿verdad?, sobre todo si tienen perritos, si tienen conejos, ¿verdad?, porque si no les va a dar miasis a los perritos y a los conejos, ¿va? ¿Cuál es la distribución y relevancia epidemiológica de la miasis? Hoy está en todo el país, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Ya hay reportes de miasis, ¿va? Los brotes iniciales pues se dieron en el ganado, ¿va?, pero hoy hay también en las mascotas y en el humano. Y es una emergencia zoosanitaria a partir de febrero que apareció el primer caso, ¿verdad?, porque desde 1995 no había caso de miasis, ¿verdad? En ese tiempo pues ya no había miasis, ¿verdad?, pero en el 2025 ya volvieron a aparecer, ¿verdad? Y les decía que las moscas adultas vuelan a largas distancias y a 20 kilómetros pueden detectar una herida. Imagínense, 20 kilómetros, no es tan cerquita, ¿verdad? Y esto es lo que les estaba explicando, va, que el aumento de la temperatura global está acortando el ciclo de vida de las moscas, ¿verdad? Entonces, si ese ciclo dura, ¿qué?, 15 días, hoy puede ser de 8 o 10 días, ¿verdad? Y entonces, si el ciclo se acorta, más moscas salen, ¿verdad? Hay que tener una coordinación interinstitucional para el abordaje, ¿verdad? Y el departamento crítico en el San Salvador fue que encontraron un 47.9%, en La Libertad 23.6% y en San Miguel 12.1%. O sea que hubieron casos ahí, ¿va? Y eso es lo que les decía yo, que el diagnóstico de laboratorio, eso es lo que yo les puse en la parte final de la mosca, en la parte posterior, ¿se recuerdan, verdad? Estaban estas plaquitas y esta disposición de los espiráculos, ¿verdad?, es diferente en todos los tipos de moscas, porque puede ser que esta disposición de estos espiráculos en algunos sean más cortos, largos, que por ejemplo solo tengan uno o dos, depende, ¿verdad? Entonces los espiráculos sirven para hacer el diagnóstico más que todo en las larvas, ¿va?, para poder identificar la especie de mosca, ¿va?, porque no podemos decir que es miasis por coclomía si no identificamos las larvas, ¿va? Y las características morfológicas de la mosca adulta, también, como les decía yo, estas características que tiene la mosca de color azul verdoso con brillo metálico, esas rayas que tiene en el tórax, ¿verdad?, son características que pueden ayudar. La base amarilla que tienen en las alas, ¿verdad?, los pelos grandes que tienen, porque no todas las moscas. Y una característica es que las moscas que producen la coclomía, la mosca coclomía es más grande que las moscas domésticas, ¿verdad?, no son del mismo tamaño, son más grandes, ¿verdad? Sí. Y fin, que ya terminé. Ya, gracias.